¿Qué tal, señores? Muy buenos días, muy buenos días. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Una servidora, Edith Febles. Muy buenos días, David Álvarez Martín. Muy buenos días. Germán Marte, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, Germán, Edith. Buenos días, amigos televidentes. Hoy es miércoles, ya la semana va por la mitad, esto va rápido. Recuérdense que ayer fue el Día del Periodista. Yo no había saludado en persona a Germán, lo acabo de saludar hace unos minutos, pero ya tenemos un nuevo día con nuevas noticias y para servirle a ustedes lo mejor que podamos hacer en cuanto a información y análisis. Así que, buenos días, Germán, ¿cómo amaneces tú? Muy buenos días, muy bien. Bueno, ustedes saben que siempre yo tengo 2 días. Tengo 2 días a la vez. Buenos días, David, Indira. Buenos días, Edith Febles. Fíjense, ayer probablemente este fue el primer medio que dio la información de que un buque con bandera dominicana había sido impactado por unos cohetes rusos lanzados desde el mar, eso en la ciudad de Mariupol, bastante golpeada por los bombardeos rusos. Sin embargo, horas después, menos de una hora después, pudimos comprobar que se trataba de un error involuntario, porque era una información servida por la agencia Associated Press, a la cual nosotros estamos abonados, ¿no? Es una de las agencias principales del mundo, junto con AFP y otras. Entonces ellos ratificaron luego la información, no se trataba de República Dominicana, sino de Dominica. Hay una pequeña reflexión antes de entrar en materia. Hacemos la aclaración porque eso es parte del periodismo responsable. Si usted se equivoca, y en este caso fui yo, o la agencia P. Pero no te equivocaste tú sí, reprodujiste una agencia, ¿no? Sí, pero debemos dar la precisión, aunque Sí. yo sé que mucha gente ya está bien informado y lo ha visto y sabe eso, pero es nuestra responsabilidad rectificar esa información. Y una cosa, brevísimo, fíjense, uno se cree grande, ¿no? Y está bien que tenga esa autoestima elevada, correcto, pero no más de ahí, no más de lo prudente. En Europa, señores, se habla del caribeño, se habla de Dominica. Miren, en Tulsa, yo estuve en Tulsa, eso en Oklahoma, y cuando nos invitaron a un restaurante porque era de un dominicano, nosotros felices, el traductor y nosotros, confundió todo el mundo, él aseguraba que era de un dominicano. Cuando vamos a los 2 minutos, en nuestro mal inglés y el mal español del señor, nos dimos cuenta, claro, que no era nada, que no tenía nada que ver, que era de Dominica. Porque en Europa nosotros somos una cosita así. ¿Quién se equivoca diciendo que Rusia en lugar de China o que fue México en lugar de Estados Unidos? Nadie. Pero a nosotros fácil que se nos confunde. Además los nombres son muy parecidos. En la pronunciación Dominican and Dominica es casi igual. Indira, que sabe más inglés que nosotros, puede rectificar este asunto, pero de eso se trata, ¿no? Ha ocurrido varias veces en noticias internacionales que confunden República Dominicana con Dominica. Correcto. Sí, uno siempre piensa que desde donde está es el centro del mundo, pero pasa. Entonces, bueno, nada, la rectificación, ciertamente una embarcación decía que dominicana, pero en realidad era dominica, había sido hundida en las costas de Ucrania. Uno se encontraba raro que busca una embarcación dominicana y de hecho David explicaba que puede portar la matrícula y no necesariamente Correcto. ser dominicana. Hay países que reciben muy buenos ingresos. Panamá es un buen ejemplo de tener muchos buques en el mundo con matrícula panameña. Eso no significa que es de Panamá, ni siquiera que los dueños son panameños. La matrícula es una cosa, la propiedad del buque es otra cosa muy diferente. Hay una fotografía que he prometido anoche a un grupo de estudiantes de la Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Ese grupo de estudiantes tuvo un rol protagónico en una actividad que celebró anoche la universidad honrando a Uchi Lora. Ahí tienen ustedes a Uchi Lora anoche. Bueno, esta es otra donde estamos ya, otro grupo. Pero Uchi Lora anoche dio una conferencia, habló de los retos del periodismo, el compromiso del periodismo con la democracia. Ayer fue un día de muchísima actividad para las redacciones de los periódicos, los medios,
Así que agradecemos a toda la gente que enviaron sus mensajes, los que han escrito a través de las redes sociales, y sí que queremos recuperar parte de lo que decía Uchilora. Fue una conversación muy interesante, sobre todo, y bueno, estuvimos ahí 3 de este equipo, Indira, que viene en un momentito, David Álvarez Martín, que además es vicerrector de la universidad. Aunque esta iniciativa es de la Escuela de Comunicación, de hecho lo trabajaron los jóvenes estudiantes. Cuando uno ve a chicas tan jóvenes hablando como lo hacían esas jóvenes anoche, la verdad que es una verdadera promesa. Vamos, vámonos, estas son las jóvenes, vámonos con Uchilora, señor director, a ver un poquito de lo que dijo anoche en este acto. Fue desde las 7, nos subimos ahí como a las 9 de la noche, de reconocimiento a su trayectoria en lo que sería la primera modalidad de este acto que yo le decía a la directora de la escuela, que pienso que debe repetirse. O sea, los años, el Día del Periodista, fue interesante, y que los jóvenes tuvieran la posibilidad de hacer todas las preguntas que quisieron a Uchilora. Vamos a escucharlo. Hay muchos retos nuevos, las nuevas tecnologías, los nuevos públicos, y me parece que hay que adaptarse a todos los cambios meteóricos que da la tecnología y mantener los principios éticos invariables. Ahí está, bueno, estuvo Manuel Corripio, presidente del grupo de comunicaciones. Estuvo. Ahí están viendo, bueno, ahí están 2 de las estudiantes, estuvo por supuesto las autoridades académicas, profesores, algunos invitados, periodistas, miembros de este espacio que han estado a lo largo de los años, y como usted dice, ahí estamos mirando a doña Milagros Ortiz. Y bueno, fue un momento muy agradable, un momento que compartimos, y que además de mucho conocimiento, David, porque sí, Uchi hizo cantidad de anécdotas desde su inicio hasta ahora. Mira, él hizo unas valoraciones que no las había pensado con tal detenimiento. Por ejemplo, él dice en un momento que con el cambio de las tecnologías recientes ha ocurrido un fenómeno único en la historia. Normalmente en la evolución tecnológica de la humanidad, las personas más adultas les enseñan a los más jóvenes, a los niños, a usar esas tecnologías. Qué sé yo, imagínense en la época de las cavernas, un padre debió enseñarle a su hijo a utilizar una lanza o cómo hacer una lanza. Este es el momento donde eso se ha invertido, y son los niños y los jóvenes los que le enseñan a los más adultos cómo usar las tecnologías. Y creo que todos los que me escuchan, todos los que me están viendo por la televisión, recordarán en algún momento en que para resolver un problema con su celular, por ejemplo, han tenido que llamar a su hijo o a su nieto y decir, mira, ayúdame, ¿cómo se resuelve esto? O ¿cómo se arregla esto? Entonces, esa fue una anécdota muy buena. Además, Uchilora, esto vamos a tener que hacer más comentarios sobre la conferencia de ayer más adelante, en otros días. Pero Uchilora es un caso muy especial, porque es alguien que viene del periodismo tradicional, y él mencionó muchos casos, muchas anécdotas de cómo se integró a eso, pero supo adaptarse a los nuevos cambios, como él lo dice en esas breves declaraciones, supo adaptarse a las tecnologías, es decir, Uchi conoce ambos mundos y ha vivido ambos mundos, que eso no es común. Normalmente la gente se encasilla en un esquema, él conoce ambos esquemas y ha sido bueno en ambos esquemas. Entonces, bueno, para incorporarme ¿sí? brevemente a la conversación. Y se incorpora ahora Indira Suero. Muy buenos días, Indira, ¿cómo estás? Buen día, Edith, buen día, Germán, David. Quería aprovechar también para incorporarme brevemente a esta conversación. ¿Tú estuviste ahí? Estuve también ayer pues en esta actividad, y pues básicamente en mi alma mater, en la Pucamaima, pude ver también a los estudiantes, cómo estaban. Algo que me llamó mucho la atención era cuando se dirigían las estudiantes que hablaron hacia Uchi, cómo se dirigían a ella, a Uchi, era en una manera que era tan en confianza. Eso me llamó mucho la atención, cómo estas jovencitas se tenían, básicamente, tenían una confianza con Uchi, y hablamos de niñas, digo niñas sí, porque niñas, son bien jóvenes,
de menos de 20 años. Entonces, el hecho de que él pueda conectar tanto con un público adulto como con un público tan joven que se sientan en confianza de hablar con él, fue algo que me llamó mucho la atención. Y también el hecho de los puntos que trató Uchi durante su conferencia. Hay que destacar que esta conferencia era basada en la ética. Ese era el tema principal de la conferencia y es un tema que muchas veces nosotros en el mundo del periodismo solemos debatir también sobre la necesidad de la ética. Él decía, por ejemplo, también en cuanto a lo que es la ética, que es algo que tienen que tener no solamente los periodistas, sino también los docentes y los dueños de medios. Y algo que hablaba él mucho, que recalcó mucho, era la importancia de enseñar a la población a defender sus derechos y a exigirlos y a conocerlos también, porque muchas veces él ponía, por ejemplo, el tema de los impuestos, que él va, cuando va a los barrios, pregunta, ¿ustedes saben, ustedes pagan impuestos? Y la gente le dice, no. Y ahí uno puede ver el nivel de desconocimiento que se tiene a nivel general de cosas tan básicas como los impuestos. Entonces, él decía, hay que enseñarle a la gente cómo exigir estos derechos, cómo poner una denuncia. Habló también sobre la ley de acceso a la información. Él decía, la gente tiene que saber que no es una herramienta solamente que utilicen los periodistas para obtener X información, sino que también la gente, una persona de Azua o de San Juan puede utilizar esta herramienta y es algo que más adelante estaremos también haciendo. Hay un aspecto, bueno, porque en la conversación con estas chicas jovencitas que le preguntaban qué les recomendaría, él básicamente les decía, bueno, amar lo que hacen, y hablaba de la felicidad individual y la felicidad colectiva en cuanto a los demás ciudadanos se les respeta sus derechos y se vive en comunidad. Uchi Lora hacía un análisis de la situación en República Dominicana, de que hay muchas soluciones individuales para problemas colectivos. Correcto. El problema de la energía, pones una planta, el problema del agua, pones una bombita, un tinaco, la gente va resolviendo de forma individual y dice que eso quizás ha hecho más lento esa posibilidad de unión y de tener una idea y una defensa de los intereses colectivos, porque pareciera que cada uno va resolviendo su propio problema. Evidentemente también en una historia así pasa por lo que ha sido su trayectoria, que involucró, y las jóvenes lo preguntaban, involucró aspectos como persecuciones, prisión, iniciando la jornada, o sea, cómo mantener esa vocación viva, lo que le mueve, lo que le motoriza, lo que le ilusiona. Así que fue una noche muy buena. Agradecemos en nombre de este programa, porque Uchi es parte de este programa, ha sido su director y fue su fundador durante 25 años. Sigue aquí con los comentarios y es un referente permanente del programa, o sea, ustedes lo ven. Así que todos nosotros nos sentimos muy contentos de poder ver ese momento, sobre todo el interés que mostraban aquellas chicas que decían, mire, la historia y la trayectoria suya es un referente, o sea, que marca también una pauta de aquel que ha cuestionado siempre al que tiene el poder, que es una característica esencial en esa trayectoria. Así que bueno, eso fue anoche, hay otros temas hoy. Sí. Nosotros ayer hablaban, ustedes saben, cada miércoles hay una jornada de comunicación con la prensa por parte del Ministerio de Salud, del Gabinete de Salud, y ayer se comunicaba la posibilidad de una dosis de refuerzo para niños de la vacuna contra el COVID-19. Vamos a ver esta declaración del Ministerio de Salud Pública. El tema de la vacuna también salió en esas conversaciones por los disparates que se propagan muchas veces a través de redes sociales, de gente que no aceptó la vacuna, convencida por falsas profecías. Así que veamos esta historia sobre las vacunas. No sé si le tenemos el refuerzo, por favor, me pueden decir, nuestra productora, a ver si nos encaminamos. Si no, pues nada, pasamos. Sí. También, sí. No, eso mismo, de que se está planteando ese hecho de que, sobre todo a los niños, se les pueda brindar un refuerzo. Recuérdense que hay una población infantil que comenzó a ser vacunada. Es parte del proceso. Una cosa es cierta, tenemos una amplia disponibilidad de vacunas y es una pena que muchas de ellas se estén perdiendo simple y llanamente porque la gente no acude a la vacunación
o no lleva a sus familiares a Pre- vacunarse. Precisamente ayer se me acercaba una estudiante que hablaba sobre el tema de las vacunas en el pasillo, y yo creo que República Dominicana tiene que considerar la posibilidad de donar vacunas. Sí. Tenemos casi 10 millones de dosis de vacunas en existencia, con fechas de caducidad bastante claras. La gente no está yendo, además de las campañas de vacunación, y por más que haga campañas, es previsible, casi que se puede advertir el número de personas que en pocos meses van a acceder a las vacunas. Entonces, sí, tener una cantidad para nosotros lo suficiente para la cobertura, pero no vamos a dejar perder millones de dosis de vacunas. Aquí hubo un gesto de donar vacunas que se donaron, que ya se iban a vencer, se donaron a países centroamericanos en un momento determinado. De hecho, se regó la especie de que Haití había rechazado las vacunas. Y lo que pasaba era que las autoridades haitianas, que además carecen de mucha legitimidad y allí no se sabe bien quién manda, dijeron que no tenían la capacidad para poner las vacunas con la prontitud que exigía la fecha de vencimiento. Correcto. Es decir, eran vacunas que estaban próximas a vencerse. República Dominicana no debería dejar que se venzan millones de dosis de vacunas. Estamos viendo países como El Salvador, por ejemplo, que ahora uno lo mira mucho por su crisis de seguridad. En El Salvador todavía están las medidas drásticas de distanciamiento. Siguen las personas enfermando de COVID-19 en Centroamérica. Pero tú dices... Guatemala, recientemente tuvimos un diálogo con el embajador de Guatemala en República Dominicana y él nos consideraba afortunados porque tuvimos la disponibilidad de vacunas muy temprano, cuando otros países, incluyendo el mismo Guatemala, no pudo conseguirlas por una serie de temas geopolíticos, pero que República Dominicana tuvo la dicha de poder acceder a un gran volumen de vacunas y comenzar a vacunar tempranamente. Lo que tú dices, Edith, es muy importante. No creamos que el ambiente que hay en República Dominicana es el mismo en todas partes del mundo. Hay muchos lugares de América Latina, África, donde el problema sigue siendo semejante a lo que teníamos hace más de un año. Es decir, donde la gente sigue muriendo y donde el distanciamiento social, uso de mascarilla y todo eso que tuvimos que vivir sigue ocurriendo porque no tienen acceso a vacunas. Yo creo que eso es relevante y comparto tu criterio de que debe existir una política del gobierno, no esperar a que se acerque el vencimiento, sino inteligentemente comenzar a pensar y a negociar con países amigos quienes son capaces de recibir donaciones que les dé tiempo a integrarlo en su sistema y poder vacunar parte de su población. Hay países africanos que no han recibido una vacuna. Ni una sola. Hay países africanos que tener ese gesto. Edith, Sí. David, yo creo que sí que es importante este llamado que hace el Ministerio de Salud Pública para que se sigan vacunando o para impulsar una segunda dosis de vacunación contra el COVID a niños entre 5 y 11 años. Me parece correcta. Sin embargo, creo que esto va a caer en el vacío, la mayor parte. No quiero ser pesimista, pero esa es la realidad. Ya la gente le perdió el miedo al COVID, se van a perder vacunas de esas, lamentable, ojalá que no, ojalá que sean las menos, se van a perder, habrá que botarla, quemarla, qué sé yo, en algún momento. Y digo, ojalá que no. Pero además del miedo y la prédica antivacuna que ha calado en algunos sectores, y más ahora que le tienen miedo, que le perdieron el miedo, esto va a ocurrir. Ahora bien, dicho eso, yo creo que hay que reconocer que República Dominicana hizo lo que tenía que hacer. Y con esto ocurre como con el seguro del carro. A mí que me tocó ahora reciente. Como con el seguro del carro, es mejor tenerlo y no necesitarlo nunca, que no tenerlo y necesitarlo en un determinado momento. Y esto pasó con las vacunas. Nosotros tuvimos en su momento y tenemos vacunas suficientes. Probable que se pierdan algunas, pero es preferible que haya sido así y no al revés. Una noticia que también es bueno destacar es que Estados Unidos bajó el nivel de riesgo de viajar a la República Dominicana al nivel 2. Eso es positivo porque en primer lugar Estados Unidos reconoce el manejo precisamente del COVID, cómo ha disminuido en República Dominicana y los esfuerzos que está haciendo las autoridades dominicanas para el régimen de seguridad ciudadana. Eso nos ayuda tremendamente porque eso estimula a que turistas norteamericanos puedan viajar a la República Dominicana. Recuerden que cada vez que Estados Unidos sube el nivel de alerta con nosotros, pues se cierran o se cancelan paquetes turísticos porque muchos norteamericanos le hacen caso a sus autoridades cuando advierten de no viajar a un determinado país.
Eso es una noticia buena, especialmente con un gobierno que ha centrado mucho su interés en tratar de lograr que mejore el turismo y se incremente la oferta turística dominicana. Bueno, señores, estamos a la vuelta de la Semana Santa. Sí. Estamos dando la vuelta ya a la gente, programando para Semana Santa y bueno, y anunciándose medidas frente a esto. Yo quisiera referirme a un caso que ha publicado Patricia Solano en su cuenta de Twitter. He conversado con Patricia sobre este caso más de una vez y hoy hay una audiencia y es importante hacerlo notar. Y voy a comenzar con el testimonio de este hombre. Y este hombre, Patricia narra en ese hilo que colgaba anoche en su cuenta de Twitter, que lo conoció precisamente acá en Telesistema. Aquí viene mucha gente que viene a hacer algún tipo de denuncia. En este caso, él venía con sus documentos. Se trata de una sentencia que condena a un empresario que además es un ex ministro de las Fuerzas Armadas, un general, que lo tenía trabajando como guachimán en 2 turnos, sin embargo reportó menos que un salario al sistema de seguridad social, menos que un salario de lo que él ganaba. Para comprender un poco el contexto de esto que suele ocurrir en algunas instituciones privadas que reportan al sistema de seguridad social por debajo del mínimo, de que un empleado gana menos que eso, o sencillamente no lo reporta, o como hacen muchos ayuntamientos del país, no pagan la seguridad social. Aquí hay gente que tiene una carencia de servicios de salud. En la pandemia encontré el caso de Boca Chica, donde 6 empleados estaban enfermos, pero no tenían afiliación a una ARS porque ellos no pagaban. Porque el ayuntamiento no pagaba. El ayuntamiento no pagaba, pero se cobra y se tiene previsto. Y conversando con el alcalde de Boca Chica y luego con otros alcaldes, parece una situación generalizada en varios ayuntamientos de República Dominicana, que no debe ser. No. O sea, primero que falte el pago de la nómina del alcalde, pero no que falte el seguro de un infeliz. Eso está claro. O sea, hay muchos problemas con este tema. Entonces, vamos a ver lo que cuenta este señor que entrevistaba a Patricia y que lo ha difundido para comprender, y luego les doy un poquito más de los detalles conforme a su publicación. Buenos días, yo soy José Antonio Sánchez. Me dirijo a esta institución por este cheque que me han dado varias veces de un salario que no era que yo ganaba. Yo verdaderamente en el accidente 16 de diciembre de 2017 que me pasó, yo ganaba un salario de 13.032 pesos doble porque yo trabajaba 2 turnos. Si trabajaba los 2 turnos hay que pagarme los 2 turnos. Pero el general Peña Antonio, como es dueño de la compañía Sendy Internacional, él reportó a la AFP que yo ganaba 4.000 pesos. La AFP sabe que yo no gano 4.000 pesos, porque yo tengo un proceso en la DIDA desde que me pasó el accidente, que la DIDA sabe que yo no gano 4.000 pesos. Pero la DIDA me ha alargado el caso demasiado largo porque ellos lo que quieren es quedarse con mi salario, porque ellos te alargan el caso, porque ellos no quieren tomar una responsabilidad, porque ellos son también cómplices de esas instituciones que no reportan el salario real a los trabajadores. Porque en la situación que estoy yo, habemos más de 4 millones de trabajadores que estamos reclamando un derecho que lo tenemos. El derecho mío tiene legalidad, porque yo tengo la prueba y tengo los documentos legales que no me ha cansado con el proceso. Porque ellos me están poniendo para que yo me canse, pero yo no me voy a cansar. El Ministerio de Trabajo, la magistrada de la 5ª sala de juzgado de trabajo, como ella está ahí todavía, ella sabe que el primer abogado me dejó indefenso porque me ofreció 100.000 pesos por el caso. Yo no lo acepté porque yo sé que tengo una elección permanente, una elección de por vida, que a mí hay que pensionarme con un salario por lo que yo ganaba y que no me se dio cobertura. No se me dio cobertura porque el patrón no estaba pagando la aseguradora social, no reportó el salario real a la AFP ni tampoco a riesgos laborales. Cuando me pasó el accidente, como él vio que a mí me pasó un accidente y él lo estaba pagando, él me hizo una reducción del salario, reportó que yo ganaba 4.000 pesos. Porque cuando a ti te pasa un accidente laboral, el patrón te paga la mitad y el riesgo laboral ahí están viendo ustedes, eso tiene una consecuencia sobre el estado de salud de este guachimán que conoció Patricia y que lo ha divulgado el jefe de esa compañía o propietario de esa compañía, que hay muchos oficiales o exoficiales retirados que han estado en esa condición, es el mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, que él se está refiriendo, exministro de Defensa.
Entonces, él ha aportado la documentación, toda la documentación. De hecho, Patricia muestra, dice, un guachimán demanda a su empleador, un ex general, ex ministro de las Fuerzas Armadas, y le gana. Mañana hay audiencia, o sea, hoy hay audiencia en la Corte de Trabajo de la FE para pedir que se ejecute la sentencia. Su caso, sin embargo, sigue siendo una gran injusticia. Dice ella, el hombre cubría 2 turnos, imagínese el horario. Un día, trasladándose de un trabajo a otro, sufrió un accidente de tráfico. Iba en motocicleta y le chocó un camión. Qué sorpresa cuando supo que su empleador no lo había reportado a riesgos laborales. Por falta de cobertura en riesgos laborales, José Antonio no pudo cubrir sus necesidades médicas y su lesión derivó en una discapacidad permanente. Entonces fue a la DIDA, nada. Fue a reclamar a CISARRIL, nada. Entonces fue a su AFP y allí, después de mucha lucha, consiguió su pensión, pero lamentablemente la pensión le salió de 1.200 pesos. ¿Sí? 1.200 pesos. ¿Por qué tan bajita? Porque el empleador reportaba al sistema un salario de 4.000 pesos. ¿Qué puede hacer la AFP? Nada. Según explica este hombre, ese no era su salario. Y puede demostrarlo, tenía cuenta de banco, le depositaban 13.000 pesos por turno y él hacía 2 turnos. Por eso fue que lo que su empleador le reportó y así se quedó. A pesar de reclamar insistentemente a todas las instancias que existen para esos fines. Yo mandé una fotografía de él, que está con una muleta, él está discapacitado, o sea, anda con un palo, que tiene una cojera permanente. Hasta la oficina del defensor del pueblo fue este guachimán. Entonces ella explica que lo conoció aquí en Telesistema, donde vino a denunciar su caso, ha ido a todos los medios, pide justicia, no necesariamente es un caso que sale en alguna portada o a veces se obvia, pero para que ustedes vean. Hoy, en la Corte de Trabajo del Ensanche de la Fe, se conoce a las 9 de la mañana la sentencia que le otorga la indemnización. Cuando la sentencia por fin se ejecute, algo que está dando una enorme lucha, o sea, que fue condenado, él ganó. No es que habrá justicia del todo. A este hombre de Cotuí, el Estado le ha fallado de forma absoluta. Ninguna instancia de la seguridad social de este país ha respondido como debía, ni pudo asistirle como corresponde. Tú sabes, Edith, Sí, David, sí. Indira y amigos, ustedes saben qué es lo que le enculilla a uno. Y estoy usando el término que quiero usar. Ustedes saben lo que enculilla a uno. Que ese no es un caso único. Aquí hay muchísimos generales, óigalo bien, generales, porque ese señor, Pedro Rafael Peña Antonio, fue ministro de las Fuerzas Armadas. Es un hombre millonario. De hecho, está implicado en el caso de los supertucanos, la sobrevaluación de aquellas aeronaves. ¿Recuerdan ese caso? Él fue uno de los que más se movió junto con Piccini, aunque Piccini fue el que tiraron al agua, ¿no? Entonces, este señor está implicado en ese caso de soborno, precisamente con Embraer, una empresa brasileña que fabrica estas aeronaves de los supertucanos. Entonces, son gente millonaria que abusan de infelices. Oigan, hablen con los guachimanes que ustedes vean. Hay excepciones, por supuesto que sí. Hay empresas serias, por supuesto que sí. Pero hay muchísimas en las que esos guardias ya, muchas veces son guardias, muchas veces son personas muy mayores, retirados de sus otros trabajos, pensionados de las propias Fuerzas Armadas, de la policía, etcétera, que reciben este tipo de abuso, que es un crimen, ¿eh? Para mí es un crimen. Usted robarle el salario a un infeliz, siendo usted multimillonario, porque lo son. Entonces, ¿cómo se califica? Eso hace que uno, como dice el pueblo, se enculille, ¿eh? Se indigna. En mi caso, yo no concibo este tipo de abuso, que lo cometen no solo ese oficial, en caso de que sea él el propietario, como denuncia el afectado, sino otros. Aquí hay muchos que hacen eso contra los infelices guachimanes, que ganan a veces menos que el mínimo, que trabajan mínimo 12 horas, a veces lo dejan volado 24 horas, y por eso ustedes ven algunas situaciones enojosas o tragedias incluso con este personal, que es el último de la escala. Germán, hay un hecho que es claro. En el tema de la reforma de la seguridad social, hay voces radicales que plantean literalmente desmontar el sistema completo. Hay otras voces más moderadas que dicen, no, esto amerita reformas, pero indudablemente no podemos desmontarlo o no debemos de desmontarlo. ¿Qué pasa? Cuando uno se entera de casos como ese, de este tipo, donde una persona humilde que hizo su trabajo,
va y toca puertas de diferentes instancias de la seguridad social y en todas le trancan la puerta en la cara y no le dan respuesta, es entonces cuando los grupos más radicales de desmontarlo ganan fuerza. Si queremos lograr una reforma de la seguridad social, no desmontarla completamente, es hora de que casos como eso, en sentido general, encuentren respuesta dentro del sistema actual y que la reforma sea para atender esos casos y dar un mejor servicio y mejor pensiones. Pero además la ley es clara con respecto a la exclusión, por eso hay una sentencia. Lo que se conoce hoy, y vamos a estar pendientes de este proceso en el ensanche de la fe, esto ejemplifica una situación que se reproduce con otros empleados, pero el sistema de la seguridad social no hace absolutamente nada. La respuesta que tuvo este hombre a las instancias que son las creadas para velar por los derechos de los ciudadanos, no pasó nada. Entonces, estaremos pendientes y repito, esta información más completa, incluso el video de forma completa ha sido divulgado en la cuenta de Twitter de Patricia Solano, pueden entrar. Vamos a ir a la pausa, cuando regresemos, aquí tenemos más, tenemos nuestra invitada, tenemos conversaciones, tenemos temas y por supuesto que Indira Suero permite que ustedes pasen con sus comentarios. En este momento más de 1.500 personas en línea. Díganos desde dónde están mirando y que Indira lo comente cuando regrese, nos diga de dónde le ven, que es la chica joven del programa. Regresemos de una vez.